Hay personas que despiertan decididas a buscar pelea, incluso con el viento, y es ahí donde surgen las famosas Karens, esas personas que adoran mandar, criticar y actuar como si fueran las jefas del mundo entero, como si el mundo les debiera obediencia automática. El problema es que, de vez en cuando, eligen a la persona equivocada para meterse, y cuando eso ocurre, la respuesta llega más rápido que cualquier disculpa. Estas situaciones generan historias tan vergonzosas que hasta parecen una broma, pero son totalmente reales y demuestran que hacerse pasar por autoridad, donde no existe, puede traer humillaciones públicas. Estos son los momentos que verás hoy. Trabajar de cara al público ya es difícil por sí solo, pero a veces aparece alguien que parece haber despertado con ganas de causar problemas, sin motivo alguno. Ese fue exactamente el caso de una mujer que se volvió tema de conversación después de armar un gran escándalo dentro de una tienda. Se irritó de la nada, agarró cualquier objeto y golpeó el rostro de una empleada, como si eso fuera aceptable. La empleada corrió detrás de ella y se le fue encima, dejando claro que no iba a aceptar faltas de respeto ni insultos. Quienes vieron la escena se sorprendieron por la rapidez de la reacción. Parecía como si alguien hubiera presionado el botón del karma instantáneo sin previo aviso. La empleada se aseguró de demostrar que el irrespeto no pasaba desapercibido, ni por un segundo. Y, según como se contó la historia después, nadie sabe si la Karen volverá a intentar algo así. Pero que salió perdiendo, y muy mal. El conflicto comenzó dentro de un restaurante bastante común, de esos en los que nadie espera ver una pelea, y mucho menos de ese tamaño. Dos mujeres estadounidenses decidieron provocar a una clienta mexicana con insultos racistas, sin ningún pudor. Dijeron que iban a encontrar la manera de deportarla, y mencionaron a Donald Trump como si fuera una especie de amenaza de bolsillo, como si eso fuera una carta ganadora. La mexicana quedó visiblemente ofendida, pero no se quedó callada. Se levantó de la mesa, fue hacia ellas y decidió responder de la forma más directa posible, a golpes, sin discursos largos. El lugar se convirtió en un ring improvisado en cuestión de segundos. Las estadounidenses se asustaron al darse cuenta de que se habían metido con alguien que no iba a aceptar ofensas en silencio. Las personas alrededor se quedaron paralizadas, sin saber si ayudar o esperar a que alguien se parara la pelea, completamente en shock. En medio del caos, los empleados intentaron controlar la situación y empujaron a cada una hacia un lado para evitar algo peor. La historia terminó con las estadounidenses regresando a casa con un buen motivo para reconsiderar sus actitudes y, tal vez, pensar mejor antes de hablar con desconocidos. Todo comenzó cuando una mujer decidió buscar pelea de la nada con un hombre que estaba parado en la acera, simplemente existiendo allí, tranquilo. La mujer, fuera de control, agarró un vaso lleno de agua y lo lanzó contra el hombre. El agua también terminó golpeando a otra persona que estaba cerca. Luego intentó irse discretamente, como si nada hubiera pasado, con esa cara de "yo no fui", pero se olvidó de mirar alrededor y de darse cuenta de dónde estaba. Dos policías estaban muy cerca, observándolo todo. Se acercaron a la mujer antes de que pudiera dar 3 pasos. Uno de ellos habló con ella, le pidió que se detuviera y que se apoyara en el coche. Ella intentó discutir, pero rápidamente descubrió que había creado un problema mucho mayor de lo que imaginaba. Fue esposada en el acto sin oportunidad de hacer teatro. Una Karen que realmente eligió a las personas y el lugar equivocados para buscar problemas. Una mujer pensó que tendría un día tranquilo cuando entró a la recepción de un hotel, pero bastó con ver a una drag queen trabajando en el mostrador para que todo se descontrolara. Se detuvo, puso cara de haber visto un fantasma y empezó a hablar sin pensar, sin ningún filtro. Quiso saber por qué la empleada estaba vestida de esa manera, como si la trabajadora tuviera la obligación de adaptarse a sus gustos y a su forma de pensar. La drag queen intentó seguir trabajando de forma profesional, pero la Karen no lo permitió. Subió el tono de voz, diciendo que eso era un problema para su hijo y que se trataba de una especie de ataque personal, como si el mundo girara alrededor de su familia. La situación se volvió tan incómoda que quienes pasaban por el vestíbulo reducían el paso, intentando entender el motivo de semejante escándalo gratuito. En medio del alboroto, alguien llamó a la policía. Are you a man? Are you a man pretending to be a woman? I'm not pretending to be anything. I'm just
Cuando los agentes llegaron, descubrieron que llevaba bastante tiempo causando disturbios. Fue difícil sacarla de allí, pero terminó arrestada por acoso y alteración del orden. Acabó enfrentando un gran problema que ella misma creó, de principio a fin, y en ese hotel, nadie olvidó el tamaño de la vergüenza que compró por su cuenta. El racismo es ese tipo de cosa que arruina cualquier ambiente. Puede ser en la calle, en el autobús, en el mercado. Cuando aparece, el aire parece volverse más pesado y todo el mundo lo siente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió mientras una mujer caminaba entre los pasillos, creyendo que podía decir lo que quisiera sin recibir respuesta ni enfrentar consecuencias. Empezó a soltar comentarios ofensivos, de esos venenosos que dejan muy claro lo que realmente pensaba. Pero la situación cambió rápidamente. Una persona escuchó la palabra que usó y se acercó a ella, queriendo entender por qué actuaba de esa manera y por qué estaba siendo tan ruin. La conversación se convirtió en un cruce de insultos y la mujer intentó mostrarse superior, pero terminó enfrentando algo que no esperaba. Recibió un escupitajo en la cara. Se quedó paralizada, sin reacción, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Algunos clientes comentaron que fue duro para ella, pero que, al final, aprendió de la forma más directa posible que el prejuicio siempre pasa, factura tarde o temprano. Un patinador entrenaba cerca de una escalinata y se preparaba para bajar con todo. Concentrado, la mujer mayor se colocó en su trayectoria e intentó bloquear el descenso con su propio cuerpo, como si fuera fácil detener un cohete humano solo con terquedad. La idea salió mal. Se puso delante, chocó con él y cayó al suelo de la forma más seca posible. El patinador siguió de largo, pasó por un costado y desapareció, mientras ella intentaba entender en qué momento su estrategia falló. Fue una verdadera ley de la física en acción. Intentó interferir y terminó perjudicándose a sí misma. Es fácil pensar que si existiera un campeonato de malas decisiones, ese intento subiría al podio sin problemas. En un supermercado, una simple compra al final de la tarde se convirtió en un gran escándalo, con público incluido. Dos mujeres comenzaron a discutir cerca de los estantes y todo empeoró cuando la clienta blanca usó términos racistas para referirse a la mujer negra que estaba allí comprando, sin molestar a nadie. La otra se enfureció de inmediato y le pidió que pensara antes de ofender, pero la mujer blanca continuó con el ataque, repitiendo los insultos como si nada, con una frialdad inquietante. A partir de ahí, la situación se salió completamente de control. La mujer negra se acercó, avanzó por un pasillo estrecho y trató de terminar la discusión, pero la otra siguió usando nombres ofensivos, insistiendo en lo peor. Fue entonces cuando la clienta negra, ya sin paciencia, lanzó un puñetazo directo que derribó a su rival en el suelo. La mujer blanca intentó reaccionar, agarró la pierna de la otra y se quedó allí, sin saber cómo salir de ese lío, en una mezcla de desesperación y terquedad. La pelea terminó cuando finalmente soltó el pantalón de la otra mujer. Después de eso, el conflicto dejó en evidencia cómo los insultos racistas pueden transformar cualquier desacuerdo en algo mucho más grave. El estacionamiento estaba ruidoso por una discusión entre dos mujeres, y un hombre decidió grabar la escena con su celular, solo para tener pruebas en caso de que todo se descontrolara. La discusión aumentó cuando una de ellas se dio cuenta de que estaba siendo grabada. Cambió el foco del conflicto y fue hacia él, diciendo que llamaría a la policía si no borraba el video, como si amenazar fuera a resolver algo. El hombre intentó retroceder, pero ella siguió avanzando, perdió la paciencia y empezó a darle bofetadas para intentar quitarle el celular de la mano. Él le pidió que parara, pero la situación solo empeoró. Una bofetada llevó a otra, hasta que ella lanzó un puñetazo sin pensarlo. En ese momento, él respondió para defenderse sin exagerar. La mujer cayó al suelo y se quedó allí un instante, intentando comprender lo que había ocurrido, completamente incrédula. Este fue un caso clásico de meterse con la persona equivocada. Fue un desenlace abrupto, pero claro, el celular del hombre siguió intacto y la valentía de ella se evaporó al instante.
Durante la pandemia, entrar a cualquier tienda sin mascarilla era buscar problemas, casi implorar por una pelea. Las reglas eran claras y todo el mundo sabía que había que cubrirse el rostro para estar en espacios públicos. Aún así, una mujer en Long Beach, en California, decidió ignorarlo todo y entró a un establecimiento con la cara descubierta, como si nada estuviera pasando en el mundo. Cruzó la puerta creyendo que podría comprar normalmente, pero pronto descubrió que no terminaría bien. Otra clienta que estaba dentro se le acercó e intentó explicarle que el uso de mascarilla era obligatorio. La respuesta no ayudó en nada. La discusión creció y la mujer sin mascarilla intentó forzar su permanencia en el lugar, insistiendo. Fue entonces cuando la situación se convirtió en un forcejeo digno de telenovela. Ese episodio mostró lo en serio que se tomaban las normas de la pandemia en el comercio, y nadie sabe si volvió otro día, pero si lo hizo, seguramente entró con mascarilla, aunque fuera solo por miedo a repetir la vergüenza. En todo supermercado hay un espacio que nadie debería ocupar, el área reservada para devolver los carritos. Es simple, todo el mundo lo entiende, y el aviso suele ser bastante visible. Pero una mujer en Ralph's decidió ignorar el letrero y estacionó su coche justo allí, como si estuviera eligiendo el mejor lugar del mundo, sin importarle nadie más. Lo que descubrió después es que la gente no estaba nada contenta y decidió enseñar sin necesidad de discutir. Sin pelea verbal, comenzaron a empujar carritos y a dejarlos detrás de su vehículo. No fue uno ni dos, era casi un muro de metal, formando un pasillo improvisado que atrapaba el coche por detrás como una trampa. Cuando regresó de hacer las compras, se sorprendió con la barrera. Fue un buen recordatorio de que ocupar un lugar equivocado genera el doble de trabajo, y desde ese día nunca más se arriesgará a parar en un sitio prohibido, ni siquiera por error. La Karen estaba molestando a un patinador que solo quería seguir con su día, sin problemas. Empezó a insultarlo, como si fuera dueña del lugar y de toda la calle. El joven, ya cansado del estrés que ella le causaba, decidió devolverle la situación de la forma más inesperada y humillante posible. Sin levantar la voz, tomó distancia, avanzó con el patín y saltó justo al lado de la mujer. En el instante en que pasó junto a ella, soltó gases directamente en su cara. La escena tomó a la mujer completamente desprevenida. Se quedó quieta, intentando entender cómo había pasado por eso, con la expresión congelada. Fue duro para ella, que parecía segura de que tendría la última palabra, y terminó descubriendo que la situación podía volverse en su contra muy rápido, y de una manera increíble. Una mujer pensó que sería divertido provocar a un joven disfrazado de calamardo. Él estaba allí participando en algún evento, totalmente concentrado, pero ella decidió hacer una travesura buscando atención. Le dio un manotazo a la bandeja y derramó agua por todos lados, como si fuera la broma más ingeniosa del planeta, riéndose por dentro. Pero su diversión duró muy poco, muy poco. Una persona que estaba al lado del joven vio todo y no lo pensó dos veces. Devolvió el gesto de inmediato y lanzó agua directamente sobre la mujer, sin ningún reparo. La mujer se quedó parada, sin reacción, completamente avergonzada. Intentó disimular, pero era evidente que estaba apenada por el ridículo que había hecho. Y si hay una lección en todo esto, tal vez sea la clásica. Antes de meterse con alguien que está tranquilo, conviene recordar que el agua va y vuelve con fuerza. Tamara Harrian entró a una gasolinera en Arizona como si fuera dueña del lugar, con una postura de autoridad inventada. Estaba irritada porque la bomba no funcionaba y descargó su enojo en el empleado, echando culpas a todos los que estaban cerca, como si alguien tuviera la obligación de aguantarlo. Karina, que solo quería pagar e irse, terminó siendo el blanco del estrés de la mujer. Tamara le ordenó que hiciera la fila y lanzó un comentario xenófobo diciéndole que regresara a México, lo que encendió la mecha por completo. Tamara insistía en que trabajaba allí, como si tuviera algún tipo de poder, repitiéndolo como si fuera verdad. Luego vino un intercambio de insultos pesado, con la mujer despreciando el país de Karina e intentando humillarla. La situación llegó al límite cuando Tamara intentó agarrar a Karina. La respuesta fue directa, una bofetada tan fuerte que resonó por toda la estación. Karina se dio la vuelta y se fue, mientras Tamara se quedó quieta, como si acabara de darse cuenta de que había entrado en un problema enorme sin esperarlo, con la mejilla ardiendo. Más tarde su
Su esposo, Bob Harrian, apareció pidiendo disculpas y diciendo que su esposa tenía problemas de salud, y Tamara tuvo que irse de la gasolinera con el orgullo hecho pedazos y la absoluta certeza de que, si se hubiera quedado callada, quizá habría evitado convertirse en la atracción principal del lugar, y no de la manera que alguien quisiera. El problema comenzó cuando una mujer decidió gritarle a otra que estaba sentada como si estuviera dando órdenes a alguien que ni conocía, sin motivo ni contexto. El lugar era público, lleno de gente, pero ella pensó que era buena idea levantar la voz y crear un momento incómodo de la nada, solo para imponerse. El inconveniente fue que un empleado vio la escena de cerca, se acercó de inmediato, sin rodeos, y le respondió en el mismo tono que ella había usado, con firmeza y autoridad. La Karen se asustó tanto que se sentó rápidamente en la primera silla que encontró. Parecía como si hubiera recibido una descarga, como si el valor se le hubiera apagado. La voz, que antes estaba alta, se volvió un hilito, casi desapareciendo. Mientras tanto, el empleado continuó hablando con firmeza, dejando claro que no aceptaba ese comportamiento en ese entorno. Y ella se quedó allí, en silencio, mirando al suelo, intentando desaparecer, sin saber dónde meter la cara. Muchas personas dijeron después que aprendió de la forma más directa posible. Si le gritas a alguien que está tranquilo, puedes terminar escuchando mucho más de lo que imaginabas, y mucho más fuerte. No olvides suscribirte para ver más videos como este.